de Barahona. Pues ya tenemos que continuar, lo tenemos aquí sentado hace ratico. Aquí tenemos a don Miguel José Santana, gerente de innovación de Edesur Dominicana. Bienvenido una vez más, Miguel. Muchas gracias, Cristian, también María, Yorami, y a los públicos que nos escucha por la radio y también que eventualmente nos verá por las redes sociales. Bueno, Miguel, nosotros estamos contentos de que estés con nosotros en el día de hoy. A los amigos que nos sintonizan, Miguel es un joven muy preparado, de profesión ingeniero industrial, ¿eh? Así es. Pero con maestría en energías renovables. Y ahorita me comentaban, escuchen esto, para que lo vayan teniendo presente, que Miguel está trabajando ya un doctorado. Sí, de manera que estamos frente a una entidad con bastante conocimiento en el área, y por eso se encuentran con nosotros aquí en Edesur en la radio. Miguel, vamos a hablar acerca de el uso apropiado de los electrodomésticos en tiempos de calor. Y voy a ceder el micrófono, ¿verdad, Yorami? Para que iniciemos con este conversatorio. Sí, primero dar las gracias a Miguel por hacer este espacio en su agenda para nosotros. Y como bien sabe Cristian, ya inició la temporada de calor, se ha adelantado mucho, y desde Edesur nuestro propósito es, Miguel, darle a la gente las informaciones para que sepan cómo manejarse, porque viene muy fuerte. Entonces, ya entrando rapidito, sabes que normalmente lo que consume más en tiempos de calor es el aire acondicionado. Por eso queremos iniciar hablando de ¿qué debemos saber del funcionamiento de este electrodoméstico y su consumo eléctrico? Excelente. Bueno, este año comenzó bastante caliente, con una temperatura mucho más caliente de lo habitual para la temporada, ¿verdad? Y todos los años va a ser así. Lamentablemente el cambio climático está haciendo ese efecto. Y como tú bien dices, los aire acondicionados y también los equipos de refrigeración en general, también las neveras, eso lo incluye, pero en gran medida los aire acondicionados son prácticamente el principal equipo que consume energía eléctrica en las instalaciones eléctricas, sin importar que sea una residencia, un negocio. Y entonces, realmente el uso de un aire acondicionado debe ser lo más eficiente posible, para que evidentemente eso repercuta en un menor consumo. Eso ayuda al país, ayuda al medio ambiente, pero también ayuda al bolsillo del cliente. Y decir, Miguel, también que en vista de que el calor continúa en aumento, de manera real, el tema de adquirir aires acondicionados es cada vez mayor. Claro. El aire acondicionado realmente, porque para ponerlo de una forma sencilla, el aire acondicionado lo que es una bomba de calor, para que se entienda. Así como hay una bomba de agua que te mueve agua de un sitio a otro, el aire acondicionado es ese mismo trabajo. No existe el frío, como la gente dice, el frío. Lo que existe es la ausencia de calor. Cuando hay poco calor en una habitación o en un sitio o en un cuerpo, eso es, en teoría está frío. Entonces, el aire acondicionado lo que hace es que saca el calor de la habitación usando como medio de transferencia de calor el refrigerante. Y ese refrigerante se bombea a la consola que está dentro de una habitación, por ejemplo, un tipo de split, y ahí hay un intercambio de calor. El aire, fíjense que eso se coloca alto, el aire caliente es más ligero y menos denso que el aire frío. Así es. Igualmente pasa con el agua. Y entonces, el aire caliente siempre está arriba y el aire frío está abajo. Entonces, ese aire caliente le pasa calor a ese refrigerante coge ese calor y el equipo lo bombea hacia afuera. Fíjense que usted tiene una unidad afuera que es el compresor. En esa unidad se saca ese calor con un abanico. Fíjense que si usted tiene un aire acondicionado y puede tener acceso a ese compresor, usted se puede dar cuenta que eso siempre está como caliente. Entonces ese aire frío que ya lanza la unidad interna va hacia el piso y hace como una especie de remolino que usted no lo ve. Pero por eso es muy importante el tener un buen aislamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. El aire acondicionado en sí, como decía, la bomba de calor, entre el promedio, lo que normalmente la gente compra son de 12.000, 18.000 BTU. Cuando la gente habla de BTU, la gente no sabe qué es lo que es BTU. Es importante que tú lo aclares ahora. El BTU, yo por ser específico, ni muy profundo, pero es bueno entender. BTU quiere decir British Thermal Unit, o Unidad Térmica Británica. Cuando usted ve que un aire acondicionado dice 12.000 BTU o 12 BTU, que cae como si fuera 1.000 o 18.000, o cuando usted ve un aire de 1 tonelada son 12.000 BTU, uno de 2 toneladas son 24.000 BTU y así sucesivamente. Pero cuando usted ve ese número, lo que quiere decir es la capacidad de sacar calor de una habitación por hora.
O sea, cuando usted dice, tiene un aire de 12.000 BTU que tiene que la capacidad de sacar 12.000 unidades térmicas de calor británica por hora. Eso es lo que quiere decir. Y de ahí viene la importancia, Miguel, de tener el aire acondicionado correcto para sacar el aire de la habitación, ¿verdad? O sea, si es de poca capacidad y tu habitación es muy grande, entonces el trabajo va a ser mayor. Exactamente, qué bueno que llegaste a ese punto. Por eso es que cuando se va a diseñar o a determinar qué aire acondicionado utilizar en una habitación, hay que contemplar la medida de esa habitación. ¿Cuál es la medida de la habitación normalmente? Un ancho por un largo y eso también por la altura. Esas 3 unidades se multiplican y te da tantos metros cúbicos. Y esos metros cúbicos, si lo mides en metros o en pie cúbico, depende de cómo tú lo midas, eso te va a determinar. Hay unas tablas muy fácil de conseguir en internet. Dice, ese por la unidad, por la capacidad de aire que tiene que trabajar esa unidad de refrigeración, necesita uno de 12.000, 18.000, 24.000 BTU. No quiere decir que uno de menos capacidad no te va a enfriar la habitación. Lo que le va a tomar es más tiempo sacar todo ese calor. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, uno de 24.000 BTU te puede sacar el mismo calor que te saca uno de 12.000 BTU en 30 minutos, mientras que el de 12.000 BTU te lo saca en una hora. Dura más tiempo y consume más energía. Exacto. También hay que considerar que los cuerpos, como los seres humanos, son fuentes de calor. Y también si usted tiene, por ejemplo, que su habitación o donde usted esté, el sol descanse en la tarde, por ejemplo, eso calienta mucho las habitaciones y eso implica un gran consumo de electricidad. Eso es un gran factor que la gente a veces no toma en cuenta a la hora de mudarse o comprar una propiedad. Donde sale el sol, la mañana no es tan perjudicial, pero en la tarde sí es perjudicial. Y eso puede implicar un aumento de facturación fácil de un 15, 20, 30%, con 2 apartamentos que están en el mismo edificio, pero uno que está mirando hacia el este y otro que está mirando hacia el oeste, por ejemplo. Y también si es en una 4ª planta que no tiene, ¿verdad? Más. Si tiene el techo. Si tiene el techo también ahí, eso es un buen punto. Si el techo lo tiene ahí mismo y no tiene una sombra o el techo no tiene mucho aislamiento o no tiene una pintura térmica que refleje o refleja ese calor del sol, puede influir evidentemente que todo ese calor entre a la habitación y el aire acondicionado tiene que hacer ese trabajo. Wow, Miguel, sabemos que el aire acondicionado, como has mencionado, es el aparato para sacar el calor de las habitaciones más utilizado en nuestros días. Y sabemos también que la tecnología inverter ha venido desplazando a lo tradicional, a los equipos tradicionales. Sí. Pero en sí, ¿qué es la tecnología inverter? Muy buena pregunta. Eso, mucha gente habla de inverter o que es eficiente. El inverter no es base, como le decía, es una bomba de calor, el aire acondicionado. El aire convencional es un compresor que entra y sale cuando se está utilizando. No sé si ustedes se fijan cuando usted anda en un vehículo y está estacionado en un semáforo, por ejemplo, que usted siente como que entra y sale y pasa lo mismo con, por ejemplo, con aire acondicionado convencional, que usted siente como que entra y que sale, que entra y que sale. Cuando usted pone, por ejemplo, una temperatura que nosotros recomendamos que sean 23 grados, 22 grados, 24 grados, dependiendo de cómo usted se siente, pero ese es un rango ideal de temperatura. Cuando usted tiene una temperatura muy fría, muy baja, digamos que unos 16 grados, que hay gente que estila usar ese tipo de, esos niveles de temperatura, usted tiene que llevar la temperatura del aire exterior, de 30 grados, por ejemplo, a 16 grados. Tiene que hacer un trabajo enorme para llevar esa temperatura ahí. Y cuando usted usa un aire acondicionado tradicional, esa entrada de ese compresor es inmediata y mete toda la potencia que tiene para llevar esa temperatura lo más rápido posible, de los 30 grados a los 16. Cuando llega a 15.5 o a 15 grados, entonces ahí él dispara o se apaga, en teoría, el compresor, y empieza entonces a subir la temperatura de la habitación. Cuando ya llega la temperatura a 17 grados, vuelve y enciende. Entonces ahí hay si usted se tiene una temperatura y ese aire acondicionado tradicional va haciendo como unos picos de arriba y hacia abajo de temperatura. Y todos esos picos son desperdicio. Porque es como usted agarre y acelere y ya te vaya a una velocidad constante y usted esté frenando para después acelerar. Frenando para volver a acelerar. La diferencia con el inverter es la siguiente. El aire acondicionado inverter no entra y sale como entra el compresor tradicional. Él arranca, pero arranca lento. Por eso que hay mucha gente que dice, no, porque el aire acondicionado inverter como que no enfría rápido. Eso es la gente que muchas veces lo siente así. Pero él arranca lento porque no hay necesidad. Si vamos a llegar a una temperatura, no hay necesidad de tampoco hacerlo tan rápido.
Entonces él arranca lento y lo va haciendo al paso. Llega a la temperatura que usted le setió, por eso que siempre es bueno, como le decía, tener una temperatura 23, 24 grados, para no hacer trabajar tanto el equipo. Y segundo, entonces cuando ya él llega a la temperatura que él necesita, él se desacelera, pero él nunca se para. Y entonces al no tener que pararse, no pierde tanto esfuerzo en ese trabajo y esos desperdicios. Adicionalmente, que cuando un compresor entra y sale, implica un desgaste mecánico que eventualmente se daña, mientras que al inverter no le pasa tanto eso. Miguel, yo que soy súper visual, ahora que tú hablas de cómo funciona el inverter, yo pienso en las escaleras eléctricas, que te hacen exactamente eso. Cuando no están en uso, están súper lentas, pero inmediatamente tú las pisas, va agarrando velocidad. Eso es lo que tú me dices que hace el inverter. Exactamente. Okay. Y esa es la gran diferencia del ahorro. Tú sabes que me estaba riendo cuando hablabas esto de que el inverter enfría de manera más lenta, o sea, lo hace de manera despacio, porque en ese sentido, desde aquí, desde Sur en la Radio, debemos hacer un llamado a las familias que a veces tienen su equipo inverter, ¿verdad? Y los niños dicen, pero esto no está enfriando. Entonces agarran y bajan el aire acondicionado, la temperatura la meten hasta el tope. Sí. Y ya sabemos lo que eso va a implicar en materia del bolsillo. Así que atención y ojo con eso a las familias que nos escuchan. Eso que tú mismo mencionas, Cristian, la mayoría de los aires tienen un botón de turbo o como de full capacidad. Y el aire acondicionado inverter te puede llevar la temperatura rápido como tú la necesitas. Pero evidentemente se le quita la eficiencia que tú estás procurando con el equipo. Hablando de eficiencia o de ahorro, que ustedes ven que a veces en las tiendas de electrodomésticos dicen 50% de ahorro, 60% de ahorro. Evidentemente es un eslogan comercial para que la gente compre el equipo, pero como pasa con los vehículos también, el consumo de combustible en el equipo, en el vehículo, o eléctrico en un vehículo, pasa igual como con los aire acondicionados, todo depende del uso que usted le dé. Si está bien dimensionada la habitación, a qué temperatura le pone, si está bien, si tiene una insulación muy buena, o sea, si no tiene brecha de que la ventana quede a medio abrir o medio cerrar, las puertas también, como les decía, el aire frío va hacia el piso. Si usted tiene una puerta con un gap o una holgura muy grande entre el piso y la puerta, o sea, para que se entienda, no sé si visualmente se entiende. Miguel. Un boquete. En buen dominicano, ¿eh? Por ahí se va una corriente de aire con poco calor o frío y grande. El que tenga una puerta así en su casa, haga la prueba. Prenda su aire acondicionado, cruce del otro lado de la puerta, o sea, al lado y póngase incluso descalzo porque usted siente esa corriente de agua como si usted estuviera en un río. Miguel, tenemos que hablar del SER. ¿Qué es el SER y por qué es tan importante en países como el nuestro? Ok, el SER, SER significa Seasonal Energy Efficiency Ratio o coeficiente estacional de eficiencia energética. Gracias por la traducción. Sí, entonces, bien, traducción. Prácticamente eso lo que hace es que te dice o te arranquea qué tan eficiente es el equipo, porque el equipo te hace un trabajo de sacarte calor, pero implica un consumo eléctrico. Lo que te quiere decir es, cuando usted ve un SER, SER, para que se entienda, mientras más alto es más eficiente el equipo. O sea, y consume menos para hacer el mismo trabajo, consume menos electricidad. Hay un término, cuando mencionaste el tema de inverter ahorita, que la gente dice, no, que mi aire es inverter, pero que inverter es como que es una gama, un rango muy amplio. La gente cree que porque es inverter, ya el equipo ahorra. Hay equipos inverter que son de eficiencia de 15 y 16, que son muy, porque tú sabes que la tecnología va avanzando mucho. Ya un equipo de eficiencia respetable o de un buen ahorro ahora mismo anda por encima del 20%, del nivel 20 de eficiencia energética, que es lo que uno debería procurar. Incluso lo que es hoy eficiente, mañana puede haber un equipo ya de 25 o algo así, que incluso si usted tiene la capacidad de hacerlo y si usted usa mucho el equipo también, porque si usted lo usa mucho, con frecuencia y por mucho tiempo, usted tiene que procurar lo más eficiente que usted pueda, porque se ahorra mucho dinero. Ahora, si no es un aire acondicionado que usted no lo usa todos los días, lo usa una vez al mes, cuando llega a visita, quizás no es tan importante cambiarlo a uno tan eficiente, porque usted va a tener una inversión relativamente parada ahí. Y tú sabes que a veces lo que pasa es que las personas acostumbramos a comprar por precio muchas veces, sabemos el tema económico, pero no nos fijamos en estos detalles y al momento de vendernos las tiendas no necesariamente nos dan esa orientación. Por eso es que bueno que la estamos teniendo aquí y te voy a comprometer públicamente, Miguel, a que hagamos una guía de cómo comprar un aire acondicionado para compartir con los clientes de Desur, porque son datos que no necesariamente se tienen. Con mucho gusto. Entonces, a ver, ya hablamos del SER, pero eso es lo mismo que la etiqueta amarilla que dice como eficiencia energética.
Y sí, o sea, no lo mismo, pero va relacionado. Y la etiqueta es la etiqueta de eficiencia. Normalmente el rango mayor o más que se procura mejor, o sea, que usted prefiere, debería de comprar, son las que tienen las etiquetas verdes. Las A más, A, W más, y así sucesivamente. Y los menos eficientes son los que tienen la etiqueta roja, que son prácticamente los G, que son sumamente ineficientes. Entonces, usted tiene que procurar buscar lo más eficiente, lo que son los verdes. Eso lo que implica es el consumo que ese equipo, en teoría, debería de consumir en un año, basado evidentemente en pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio son condiciones ideales para que se entienda. O sea, tomando en cuenta algunos factores, pero en la realidad de cada quien, o sea, por ejemplo, en la casa de María, en la casa de Cristian, teniendo el mismo aire acondicionado, por las condiciones que le mencionaba ahorita, de las dimensiones de la habitación, si el sol, como dice la gente, muere de ese lado, la insulación de la habitación, el consumo no va a ser igual. Tenemos que entrar, Miguel, a un tema que es donde el punto donde cada ciudadano y cada cliente de Sur debe entrar, y es cómo nosotros debemos controlar el uso diario de estos aparatos. Bueno, excelente pregunta. Mira, quizá yéndonos a lo del aire acondicionado que estábamos hablando ahorita, el tema de buenas cerraduras de las ventanas, si le puede poner un film, como dice la gente, un tintado, que le mantenga el calor fuera de la habitación, eso es importante. El tema de la puerta que le mencionaba, que el aire esté correctamente dimensionado, el mantenimiento continuo es bueno, o sea, es muy importante, el limpiado de los filtros, todo eso es importantísimo. Eso va a garantizar que usted está haciendo una buena inversión y que su inversión evidentemente le repercute en su factura, que se minimice. En cuanto a las neveras, ustedes saben que aquí tenemos mucha mala práctica. Por ejemplo, las neveras que la mayoría ya no traen esa rejilla detrás, las que son más nuevas, pero hay algunas que todavía la traen o hay algunas viviendas que todavía existen. Hay gente que cuelga ropa húmeda ahí para secarla, entonces ustedes saben que eso es algo muy habitual. Y los tenis también a veces. Los tenis. De todo. A mí que a veces está lloviendo y hay que secar. Gente que a veces abre la nevera y dice, ¿qué yo voy a cocinar hoy? Y empiezan a pensar. Empiezan a pensar con la nevera usted está viendo no sé si usted ha visto una nevera de esas que tienen el freezer en la parte superior. Cuando usted la abre, usted ve que sale una cascada. Sí. Esa cascada es lo que yo decía ahorita. Que no hice el símil, pero ya ustedes me entendieron. Y así mismo sale el aire con poco calor, sale a millón de la nevera y entra ese aire con mucho calor por la nevera de una vez. Entonces la nevera y el aire hacen un trabajo que ahora se desperdició y ahora tienen que hacer el trabajo otra vez. ¿Por qué hago el símil de la nevera y el aire? Porque en las habitaciones usted tiene calorías que son el cuerpo y algunas fuentes de calor, como algunos electrodomésticos, pero en la nevera usted tiene alimentos. Los alimentos, cuando usted ve los datos de nutrición, usted ve tanta caloría y calor. Eso es lo que usted come. Mientras usted tenga una nevera muy llena de comida, usted tiene mucha caloría que tiene que mantenerse a baja temperatura para que se conserve. ¿Qué pasa con algo que usted lo deja fuera de la nevera? Se daña o se vence rápido, ¿verdad que sí? Porque se oxida y se pudre, vamos a decirlo así. Entonces, por eso que la nevera lo que hace es ese trabajo, sacarle calor al alimento para que su degeneración sea más lenta. Por eso que cuando usted pone las cosas en el freezer dura más. Así es. Entonces, esa es la lógica de eso. Cada vez que usted abre la nevera y usted está pensando que va a cocinar o mete cosas calientes para que se enfríe rápido, todos esos son errores graves en el uso de la nevera. Miguel, voy a hacerte una última pregunta respecto a este tema. Vamos a ver tu consejo en ese sentido. ¿Recomiendas que el aire acondicionado, en el caso, cuando se vaya a utilizar, se encienda con un tiempo de antelación o recomiendas que se encienda justo en el momento en el que lo vas a utilizar? Depende si usted quiere encontrar su habitación fresca. Si está haciendo mucho calor y usted no tiene la paciencia de esperar, usted lo recomiendo. Hay muchos equipos que ya vienen con Internet de las cosas, IoT, que usted puede vía Internet ya programarlo predeterminado que encienda o apague a cierta hora. Eso ya es cosa de preferencia. Evidentemente, mientras más usted lo usa, más va a consumir. Eso usted tiene que tener eso claro, no hay forma. Pero principalmente la temperatura alta, como le decía. Pero yo soy preferencia de que cuando ya uno se va a dormir, uno lo encienda. Esa es la práctica que yo utilizo. Pero también es bueno saber, o que la gente sepa también,
que normalmente después de las 3 de la mañana la temperatura desciende drásticamente y por eso muchas veces la gente se siente que le da mucho frío a esa hora. Ya después de esa hora, por lo menos a mí en lo particular, creo que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo, usted incluso puede prescindir del aire acondicionado. Lo puede programar para que se... Exactamente, porque ya la temperatura de la habitación está muy buena, o sea, a nivel de confort. Afuera ya no hay una fuente de calor tan intensa que quiera entrar a la habitación, o sea, que se va a mantener relativamente baja. Y eso usted lo puede hacer y ese ahorro de 2 o 3 horas que usted en lugar de pagarlo a las 6 de la mañana cuando se levanta o a las 7, usted lo puede pagar a las 3. Se puede ahorrar un par de kilovatios hora diarios que implican un buen monto en su factura mensual. Miguel, ya que hablaste de la habitación y es normalmente el espacio donde más horas se usa el aire, cambiar las sábanas, que no es una práctica muy habitual acá, por ejemplo, cambiar las frisas por sábanas más ligeras, ¿puede ayudar a que se mantenga mejor el frío? Claro que sí, porque si tú usas una temperatura no relativamente baja, o sea, 23, 24 grados, si te pones una frisa te va a dar calor. Ahora, si te usas una sábana, te va a sentir fresco. Entonces la gente debería comenzar a guardar esas frisas. Claro. Las frisas son muy chulas, sí, pero lamentablemente, si usted quiere pagar la factura alta, usted la usa. Si no la quiere pagar alta, use esa. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Nos hemos quedado quizás cortos conversando con Miguel, pero los tips que ha dado han sido buenísimos para todos nosotros y para los amigos que nos escuchan. Vamos a hacer esta pausa, pero tenemos más y vamos a continuar con un tema que está en boga y es la movilidad eléctrica y en este caso lo que está haciendo de Sur Dominicana en materia de movilidad eléctrica. Miguel se va a quedar aquí porque también va a abordar este tema, mientras le invitamos a que usted se quede con nosotros porque tenemos más aquí en Edesur en la radio. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur.